Buenos días, soy su compañero José Bullones. Vengo a hablarles sobre lo que es acerca un poco de los cojinetes deslizantes, a dar unos breves conceptos sobre la información de su definición, son los tipos. También tenemos el material recomendado que se requiere para su diseño. Y voy a dar algo que me pareció muy interesante de haber encontrado una información que pude encontrar, pues. Para dar comienzo, comenzaré dando una breve explicación de lo que es la definición de los cojinetes. Los cojinetes, los cojinetes de deslizamiento es junto al rodamiento un tipo de cojinete usado en ingeniería. O sea, muy comúnmente en lo que es el ámbito de trabajo de los ingenieros. Un cojinete de deslizamiento es un conjunto de dos casquillos. Tiene un movimiento en contacto directo, realizándose un deslizamiento con fricción, buscando que ésta sea la menor posible. La reducción del rozamiento se realiza según la selección de materiales y lubricantes. Los lubricantes tienen la función de crear una película resbaladiza que separe los dos materiales, evitando el contacto directo y con ello el calentamiento y desgaste de la superficie. Una parte de la información muy interesante que también encontré buscando en internet fue lo que es el material blanco, lo que llaman el metal blanco, lo que llaman el metal babi. Más adelante daré un poco más extensa esta información. Para continuar, la resistencia al deslizamiento provoca la conversión de parte de la energía cinética en calor, que desemboca en las partes que sostienen los casquillos del cojinete. Una parte de la información muy importante es que hay que distinguir entre los cojinetes simples, es decir, los lubricados con grasa, los cojinetes hidrodinámicos, los cojinetes hidroestáticos. La resistencia al deslizamiento es fricción seca, fricción mixta o fricción líquida. Ok, hablemos un poco de estos cojinetes de fricción seca, cojinetes de fricción líquida y cojinetes de fricción mixta. Los cojinetes de fricción seca, en rodamiento con fricción, es seca si se utilizan materiales de baja fricción y combinaciones. A veces también los hay autolubricantes, tal como una aleación de plomo o hojalata, un plástico como el PTFE o cerámico. Cojinetes de fricción líquida. En cojinetes de fricción
cuando se requiere baja pérdida de energía y durabilidad. Por ejemplo, para la conversión de energía en una tubería o en generadores, aplica la lubricación completa. La lubricación es la fricción fluida. Para los cojinetes de fricción mixta, en los rodamientos lubricados se produce fricción mixta, el lubricante, grasas o aceite, al menos en algunos puntos de la superficie de contacto y tocando solo las puntas que establece una reducida resistencia al deslizamiento. Para continuar, continuando con los tipos de cojinetes de fricción, entre ellos tenemos los cilíndricos fijos, cilíndricos ajustables o partidos y cónicos ajustables. Para dar un pequeño concepto de la clase de estos tipos de cojinetes, tenemos que los cilíndricos fijos se componen de una sola pieza de revolución, denominada casquillo. Se emplea cuando el cojinete no está sometido a grandes desgastes. El problema viene a raíz de que no admite corrección en el diámetro interior una vez sufre los efectos del desgaste y no se puede emplear para gorrones intermedios por la imposibilidad de montaje. Entre los cilíndricos ajustables o partidos, el cojinete está constituido por dos mitades cuya superficie común de contacto coincide con un plano diametral para facilitar el montaje aún en el caso de gorrones intermedios. Permite el montaje de ejes y árboles con el resto de órganos montados sobre ellos debido a su aplicación de las dos mitades. Entre los cónicos ajustables se emplea en aquellos montajes que tengan que garantizar un juego entre el árbol y el cojinete. El cojinete exteriormente es cónico y a medida que se introduce en el agujero cónico de su soporte irá reduciendo el diámetro interior gracias al ranurado longitudinal que lleva. Estos tipos de cojinetes de fricción tienen la ventaja de su marcha tranquila y silenciosa y que pueden construirse partidos en dos, haciendo posible un montaje y desmontaje radial. Tienen el inconveniente de que no son indicados en los casos en que se deseen elevado número de revoluciones, a no ser que la carga que gravita sobre ellos sea mínima. Es decir, que no son muy recomendables cuando se va a utilizar a grandes revoluciones, es decir, a grandes velocidades. Para continuar tenemos que dar el procedimiento para diseñar cojinetes de deslizamiento con lubricantes. El objetivo es poder explicar el procedimiento y así ir identificando los pasos que debemos seguir. En el primer paso debemos especificar el diámetro para el muñón y en el engranaje. En el segundo paso tenemos que especificar la relación que hay entre la longitud y el diámetro. En el tercer paso tenemos que calcular la longitud. En el cuarto paso tenemos que especificar un valor adecuado para la longitud. En el quinto paso tenemos que calcular la presión en el cojinete en el que va a estar sometido. En el quinto paso, en el sexto paso, es decir, calcular la velocidad lineal de la superficie del muñón. En el séptimo paso, calcular la P por V, es decir, la presión por velocidad. En el octavo paso tenemos que multiplicar 2 por P por V para obtener un valor de diseño para PV. En el noveno paso, especificar un material con un valor de PV igual o mayor que el valor de diseño.
En el 10º paso tenemos que termine el diseño del sistema de cojinete, considerando la holgura diametral, selección de lubricante, suministro de lubricante, especificación de acabado superficial, control control térmico y consideraciones de montaje. Y en el 11º paso tenemos la holgura diametral nominal. Bastantes factores afectan la especificación final de la holgura, como la necesidad de presión, la dilatación térmica de todas las piezas del sistema de cojinete, variaciones de carga, de flexión esperada del eje, etc. Voy a continuar con una información que encontré que me pareció muy interesante, darle detallada sobre lo que es los metales blancos, es decir, es un material que se utiliza para poder para la fabricación de los cojinetes. Para hablar un poco de lo que es el metal blanco o metal Babbitt, como ya mencioné antes, se usa para describir el material utilizado en los cojinetes, donde la carga se transmite mediante partes no móviles, por deslizamiento, sin la ayuda de bolas o rodamientos. La técnica de fabricación de cojinetes antifricción es antigua, pero a la vez un poco desconocida. El concepto nos dice que en estos cojinetes no se va a utilizar, como en algunos rodamientos ya conocidos, que ellos adentro, en su interior, llevan bolas que son partes móviles. Estos no, en este material se utiliza en lo que es cojinete por deslizamiento, es decir, que hay fricción. Estos materiales están sometidos a una fricción, y es decir, con esto lleva a varios ambientes. Voy a explicarme un poco mejor. Las aleaciones de metal Babbitt. Una aleación de metal Babbitt debe asegurar una baja fricción y capacidad para soportar la carga sin gripar, distorsionarse, fallar mecánicamente o sufrir corrosión. Es decir, que al estar juntas no se vaya a corroer un metal con el otro. Las propiedades requeridas son las siguientes a mencionar. Las aleaciones de metal antifricción deben tener bajo punto de fusión y buenas propiedades de fusión y colada. ¿Por qué? Para su composición permanezca sin modificaciones después de variaciones de temperatura, es decir, debido a la fricción y a las revoluciones que estará sometido, se podrá elevar a elevadas temperaturas, y este material debe ayudar a que ella no se disipe o no vayan a perder sus propiedades. El metal debe presentar una estructura en dos fases, consistente en partículas duras en una matriz dúctil. Las partículas duras evidentemente dan dureza a la aleación soportando la carga, mientras que la base dúctil aporta buenas propiedades de conformabilidad. Las variaciones de temperatura durante el servicio no deben producir desvíos significativos en la dureza del material o en la resistencia a la fatiga, ni en cualquiera de sus otras propiedades mecánicas. Otra de las propiedades requeridas es que la aleación debe presentar una buena resistencia al desgaste en las condiciones de trabajo impuestas al cojinete. Otra propiedad también es que el metal blanco debe tener resistencia a la corrosión que pueda provocar el lubricante, pues esta haría que la superficie del cojinete adquiera demasiada rugosidad. Bueno, profesor, espero que haya sido muy favorable la información que proporcioné.
Espero verlo en clase.